dar comienzo al seminario. Bueno, yo quise presentar este seminario porque para mí el doctor Damián es una persona muy querida, muy estimada, porque además de ser egresado de nuestro programa de maestría, pues fue mi tesista. Entonces, pues todos mis tesistas ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Entonces, por eso yo quise presentarlo y voy a leer el resumen de su plática y su biografía. Bueno, los modelos de cómputo de alto nivel elevan el nivel de abstracción respecto a los modelos clásicos con el fin de describir interacciones estructuradas entre dispositivos abstractos de cómputo. En este enfoque, dichas interacciones están gobernadas por mecanismos de composición, los que emergen como una propiedad fundamental para la construcción inductiva de dispositivos complejos a partir de otros más simples, sin necesidad de inspeccionar estructuras internas. El doctor Arellanes examinará el papel de la composición algebraica en los modelos de cómputo de alto nivel e introducirá un marco teórico categórico que abstrae y generaliza los principios estructurales subyacentes a la composición por flujo de control. Este marco se basa en operadores algebraicos caracterizados como por límites finitos en una subcategoría de funtores con dominio en una categoría libre finita generada. Dichos operadores permiten la construcción de cómputos secuenciales, paralelos, ramificantes e iterativos, los que garantizan ausencias de deadlock y poseen una separación semántica entre flujo de control y flujo de datos, la que ha sido empleada para la transformación formal de modelos y puede aplicarse en verificación formal separativa. Asimismo, el marco distingue entre semántica de composición y semántica operacional para habilitar polimorfismos. La semántica operacional se abordará mediante redes de Petri categóricas y a través de un sistema particular de transición de estados. Finalmente, se discutirá cómo el marco propuesto conduce a cómputos no uniformes capaces de representar funciones booleanas sobre entradas de longitud arbitraria. Holísticamente, el objetivo del marco es proveer una base universal rigurosa fundamentada en semántica categórica para el razonamiento formal sobre cómputo composicional de alto nivel. Bueno, este es el resumen de la plática y ahora yo les voy a leer la biografía del doctor Damián. Bueno, el doctor Damián Isaíd Arellanes Molina es profesor investigador permanente en el Departamento de Computación de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, donde dirige el grupo de teoría de la computación y es miembro del Lancaster Center for Intelligent Robotics and Autonomous Systems en la sección de fundamentos. Se incorporó a la Universidad de Lancaster en 2020 tras obtener ese mismo año el doctorado en Ciencias en Computación por la Universidad de Manchester. Previamente obtuvo la maestría en Ciencias en Computación por el CIMBESTAB en 2014 y la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales por SCOM en 2012, además de realizar una breve estancia postdoctoral en la Universidad de Manchester. Cuenta con el Postgraduate Certificate in Academic Practice 2023 y es Fellow de la Higher Education Academy en el Reino Unido. A la fecha ha supervisado 41 tesis de licenciatura y de posgrado. También ha desarrollado 3 sistemas de software de innovación con transferencia de derechos de autor a la industria y ha recibido diversos reconocimientos académicos y de innovación. En 2021 recibió una mención honorífica por la Embajada de México en Londres como el estudiante mexicano en STEAM más destacado en el Reino Unido durante el periodo 2019-2021. Su trabajo ha sido publicado principalmente como primero autor único en revistas y conferencias internacionales arbitradas como el Journal of Logic and Algebraic Methods in Programming y la International Conference on Relational and Algebraic Methods in Computer Science. Asimismo, ha fungido como revisor técnico para varias revistas como YELAM, FAX, CEF, Concours, entre otros. También ha sido invitado a dar ponencias en seminarios de investigación en grupos distinguidos como el de principios de programación, lógica y verificación,
de la University College London y el de Teoría y Fundamentos de la Universidad de Manchester. La investigación del doctor Arellane se centra en teoría de computación con implicaciones en métodos formales. En particular, estudia la composición algebraica en modelos de cómputo de alto nivel, buscando establecer fundamentos basados en teoría de categorías para la construcción y el razonamiento inductivo de sistemas computacionales complejos. En este contexto, ha propuesto la noción de espacios de flujo de trabajo con estructuras algebraicas para variantes de cómputo inductivo por control. Con base en autómatas celulares y en semántica categórica, ha mostrado qué espacios complejos de cómputo secuencial pueden emerger a partir de reglas locales simples en forma de categorías libres sobre queues. Más recientemente ha descubierto un modelo teórico categórico para describir cómputo de alto nivel dirigido por control basado en operadores algebraicos caracterizados como colímites finitos. Este modelo permite cómputo no uniforme y ha sido extendido para soportar cómputo funcional estructuralmente correcto por construcción. Bueno, pues demos la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar de regreso aquí en el departamento después de tantos años. Ya tiene 12 años desde la última vez que estuve aquí. Y bueno, ahora voy a presentar es una síntesis de los trabajos que he estado estudiando en los últimos años, lo cual llamo Composición algebraica en modelos de cómputo de alto nivel. En particular, uso teoría de categorías como el marco formal para formalizar todas las nociones de este marco. Bueno, esta es la tabla de contenidos de lo que voy a presentar. Primero voy a presentar el significado de composición, porque composición es una noción que no está muy bien estudiada, muy generalizada. Ha sido estudiada desde muchos ángulos, en particular desde la perspectiva de lógica. Después de eso voy a presentar los modelos de cómputo de alto nivel y posteriormente voy a presentar todas las fundaciones del modelo que estoy proponiendo, al cual llamo modelo de computones, ya como la traducción. Finalmente voy a presentar también aplicaciones de este modelo. Bueno, composición está presente en muchas disciplinas técnicas, como matemáticas, por ejemplo. En matemáticas, cuando tenemos una noción de números, esos son nuestros objetos que están bien definidos, queremos hacer composición de ellos y podemos usar operadores aritméticos. Por ejemplo, podemos usar el operador de adición. La idea es que a partir de dos estructuras bien definidas, usando esos operadores, determinamos una nueva estructura del mismo tipo. En este caso solo son números, pero también podemos encontrar composición en teoría de conjuntos. En este caso utilizamos el operador de unión para formar un nuevo conjunto. También tenemos en el caso de las funciones de alto orden, por ejemplo, tenemos una función que va de los números naturales a los números reales, y otra función que va de los números reales a los positivos, a los enteros, perdón. Y podemos usar el operador de composición para formar una nueva función. Otra vez estamos hablando de objetos del mismo tipo. Composición no solo está en matemáticas, también lo tenemos en software. Lamentablemente en muchos ámbitos de software, composición no es de la misma manera que en matemáticas. En matemáticas composición es algebraica, pero en software no necesariamente es así. Tenemos composición por anidación. Podemos tener en el caso de lenguajes orientados a objetos, ponemos un objeto dentro de otro objeto, o una clase dentro de otra clase, para ser más general. Y también podemos tener composición por extensión. En el caso de orientado a objetos tenemos herencia, y también tenemos, por ejemplo, por conexión. En este caso significa que, por ejemplo, podemos tener dos objetos y esos objetos están interactuando a través de invocaciones de métodos, por ejemplo. Y también tenemos composición por coordinación. Este caso es más
popular en el caso de servicios web, cuando tenemos orquestación de servicios. Por ejemplo, el coordinador es el orquestador y U1 y U2 pueden ser los servicios web que tenemos. Este tipo de composición, aunque la tenemos en software, otra vez no necesariamente es algebraica. En matemáticas, por ejemplo, podemos tener nociones de flujo de control, al igual que en software. La noción de flujo de control es una noción sumamente fundamental para entender la noción de cómputo como tal. Eso es porque la noción de flujo de control está explícitamente o implícitamente presente en cualquier dispositivo abstracto de cómputo. Por ejemplo, cuando tenemos en orientado a objetos, otra vez, podemos tener dos objetos y podemos estar comunicando esos objetos a través de invocación de métodos para formar una cadena de invocaciones, ¿no? Un flujo de control bien determinado. En matemáticas también lo tenemos, por ejemplo, cuando hacemos composición de funciones, hacemos cómputo secuencial. También tenemos ramificación. Esto quiere decir que podemos tener diversos caminos de cómputo que podemos seguir. Por ejemplo, dependiendo de ciertas condiciones, podemos seguir un camino o el otro. En este caso, el cómputo es ramificado, pero también es determinista. Podemos tener cómputos que son no deterministas, en los cuales se ramifica de esa manera. También tenemos cómputos iterativos, por ejemplo, en el caso de recursión. Entonces tenemos este tipo de flujo de control presente, tanto en matemáticas como en computación. En computación tenemos este tipo de estructuras básicas que vienen desde la programación imperativa. Tenemos, para hacer iteración, por ejemplo, podemos usar las estructuras como for, while, do while, etc. Para ramificación podemos usar el tradicional if-else. Para secuenciamiento utilizamos la semicolon. Podemos hacer secuenciamiento de diversas funciones. Una función y después la otra ejecutamos. Entonces, como pueden ver, la noción de flujo de control está siempre presente en cualquier cómputo, pero no necesariamente es explícita. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los lenguajes orientados a flujo de datos, este tipo de cosas no se ven explícitamente, pero el flujo de control está ahí, implícito. Esto puede ser porque la noción de flujo de control está estrechamente ligada a la noción de tiempo. En este caso tenemos que datos pueden ser opcionales. Esto puede ser un poco contraintuitivo, porque normalmente nosotros concebimos bajo la tesis de short string que la noción de cómputo significa procesamiento de información, pero no necesariamente es así. Hay ciertos cómputos, por ejemplo, cuando hacemos cómputo basado en actuadores, en el cual el flujo de datos no es visible o no se requiere. Lo único que requerimos es hacer flujo de control explícito. Es por eso que otra vez vuelvo a lo mismo, de que la noción de flujo de control es de suma importancia. Y ese es el principal enfoque de mi investigación. Entonces, bajo esta perspectiva vamos a hablar ahora sobre los modelos de cómputo de alto nivel. Para entender este tipo de modelos tenemos que regresar a la noción de cómputos de bajo nivel. En esta tenemos la noción otra vez de short string. Por ejemplo, podemos concebir una máquina de Turing para expresar un cierto cómputo. Podemos tener funciones computables, podemos tener una abstracción lambda, en el caso del cálculo de lambda, etc. Este tipo de dispositivos abstractos siempre reciben un cierto número de entradas, producen un cómputo sobre esas entradas y producen un determinado número de salidas. Por ejemplo, en el caso de máquinas de Turing podemos tener varias cintas para las diversas entradas, efectuamos un comportamiento computacional sobre esas entradas y al final vamos a tener en las cintas salidas específicas. En general, la noción de cómputo está concebida como un procedimiento efectivo que se traduce básicamente a cualquier cosa que es algorítmica. Entonces podemos tener dispositivos, por ejemplo, como el de sucesor. Podemos computar el sucesor de un número, podemos también sumar diversos números, etc. Estos son solo ejemplos de dispositivos que podemos tener. Cuando hablamos de dispositivos de cómputo de alto nivel, en este caso elevamos el nivel de abstracción. Lo que quiere decir es que no nos enfocamos en los detalles específicos de estos particulares cómputos de bajo nivel, los vemos como cajas negras. La idea es que queremos que estas cajas negras interactúen de una cierta manera
para formar cómputos más complejos. Por eso tenemos esta propiedad de modularización por cajas negras. Bueno, ahora estaba hablando sobre los dispositivos de cómputo de manera independiente. Sabemos que no nos tenemos que enfocar en ellos de manera independiente cuando queremos abarcar cómputos de gran escala complejos. Pero ¿cómo podemos combinar estos cómputos? Bueno, esto se puede combinar a través de operadores algebraicos. Los operadores algebraicos se pueden concebir como funciones de alto orden. Estas funciones reciben un número determinado de dispositivos de cómputo y van a producir un nuevo dispositivo de cómputo, pero más complejo. Por ejemplo, si queremos hacer composición secuencial de dos dispositivos abstractos para computar el sucesor de un número, podemos obtener a través del operador de composición un nuevo dispositivo de cómputo que es más complejo. Entonces tenemos otra propiedad que es la separación de cómputo de la interacción. La interacción está dada por la composición. Este solo es un ejemplo de un operador, pero podemos formar otro tipo de operadores. Es un operador secuencial. A través de esto, una vez que formamos los dispositivos de cómputo compuesto, entonces podemos formar dispositivos de cómputo más complejos. Esto se llama composición inductiva. Entonces, cuando tenemos una composición secuencial, la podemos usar a su vez, o podemos usar de nuevo el operador secuencial para secuenciar con una función de sucesor para formar un dispositivo todavía más complejo. Y si vemos los detalles internos de estas estructuras, podemos ver que hay una cierta noción de flujo de control. En este caso, el flujo de control no es explícito, pero podemos derivarlo. Lo que significa aquí es que ejecutamos tres funciones sucesores de una manera secuencial. Y también tenemos flujo de datos implícito o explícito. En este caso es explícito porque podemos ver que el primer dispositivo recibe un número, va a producir otro número y así sucesivamente. En este caso podemos representarlo de esta manera, el flujo de datos. Entonces tenemos estas 5 propiedades que hemos estado discutiendo de los modelos de cómputo de alto nivel. Bueno, esta es en general la idea, la intuición detrás de este tipo de modelos. ¿Por qué tenemos que estudiar este tipo de modelos? ¿Cuál es la motivación a través de esto? Bueno, la idea es que la mayoría de los sistemas de cómputo modernos se están volviendo cada vez más complejos, en particular en el ámbito de sistemas distribuidos. Por ejemplo, los sistemas basados en microservicios, etc. Entonces, cuando estudiamos este tipo de modelos de cómputo, si queremos hacerlo, por ejemplo, con modelos clásicos como máquinas de Turing, ellos van a proporcionar las fundaciones para poder hacerlo. Pero va a ser muy complicado estudiar estos porque ellos no se enfocan en las interacciones, se enfocan en dispositivos de cómputo de bajo nivel. Es por eso que tenemos que elevar el nivel de abstracción. Esto, la manera en que lo veo, es algo similar a lo que ocurrió en lenguajes de programación en el pasado, que teníamos lenguajes de bajo nivel, después nos pasamos a lenguajes de alto nivel, etc. Lo mismo pasó en matemáticas, antes de teoría de categorías. Surgió teoría de categorías y quisieron juntar diversos campos de matemáticas. Uno solo estaban elevando el nivel de abstracción. Algo similar está ocurriendo con los modelos de cómputo de alto nivel. Esos modelos de cómputo han sido estudiados por muchos años. Posiblemente la familia más popular es esa de los álgebras de procesos, por ejemplo. Esos son uno de los casos más comunes. Entonces, cuando tenemos este tipo de modelos, podemos predecir el comportamiento computacional. Pero por predicción significa que tenemos unas estructuras, operadores bien definidos y sabemos cómo se va a comportar nuestro sistema computacional. También podemos realizar razonamiento composicional. Por ejemplo, podemos hacer verificación composicional. Por ejemplo, podemos determinar la reachability del flujo de control o flujo de datos, etc. Podemos hacer también construcción modular. Esto también es muy importante, por ejemplo, para el caso de ingeniería de software, y queremos considerar los cómputos como cajas negras y reusarlas en diferentes dominios de aplicación. También podemos tener, cuando hacemos composición algebraica, podemos tener correctitud por construcción. Es aquí donde entran los modelos de cómputo basados en operadores algebraicos.
ahora con esta introducción voy a presentar el modelo que intenta generalizar todos los modelos de cómputo de alto nivel posibles. Este modelo está fundamentado en teoría de categorías. No voy a enfocarme en los preliminares de manera específica, solo los voy a presentar de manera general y después voy a pasar al modelo de computones, que es el que usa estas fundaciones. En particular, estas son las nociones en las que está basado el modelo. Son categorías libres, isomorfismos, monomorfismos, subcategorías, funtores, diagramas y colímites. Colímites es muy importante porque es lo que permite hacer esta combinación entre dispositivos de cómputo. En particular, solo me enfoco en colímites basados en coproductos y pushouts. A partir de estos colímites podemos formar colímites todavía más complejos. También está basado en transformaciones naturales y subfuntores y categorías funtoriales. Por ejemplo, en general una categoría es un conjunto de objetos, un conjunto de morfismos y satisface las propiedades de identidad y función. Eso es lo que tenemos en general. Estas son las dos propiedades, las dos acciones que estaba mencionando. Un ejemplo clásico es la categoría de los conjuntos finitos. Aquí los objetos son los conjuntos finitos y los morfismos son funciones, por ejemplo, funciones totales. Las categorías libres, estas se forman a partir de grafos dirigidos. Tenemos nuestro grafo y a partir de este grafo podemos obtener una categoría en donde los objetos van a ser los nodos y los morfismos van a ser las líneas entre estos nodos, los edges. Entonces, aquí como tenemos que satisfacer las dos propiedades de identidad y composición, la identidad va a estar dada por rutas triviales y la composición va a estar dada por concatenación de rutas. También tenemos que una categoría es una subcategoría de otra categoría si los objetos y los morfismos están como embebidos en la otra categoría. Lo pueden ver de esa manera. Un isomorfismo, esto viene en términos, por ejemplo, en funciones, que es lo más popular. Tenemos morfismo de un objeto a otro y tenemos que tener un morfismo del otro objeto al objeto inicial. Y esto se satisface por esta propiedad de congruencia que tenemos ahí. También tenemos un monomorfismo. En el caso particular en la categoría de conjuntos son las funciones inyectivas, por ejemplo. Funtores. Los funtores son una generalización de las funciones que nos permiten hacer un mapeo de una categoría a otra, en el que hacemos mapeos entre objetos y mapeos entre morfismos, los cuales tienen que satisfacer estas dos propiedades que tenemos aquí. Tenemos que respetar identidad y tenemos que respetar composición. Un funtor es un funtor que va de una categoría a sí misma. Básicamente eso es lo que tenemos. Si D es una subcategoría de C, entonces tenemos un funtor que va a ser faithful de esa subcategoría a la supercategoría. Esto se va a llamar el funtor de inclusión. En el caso de, otra vez, es simple entenderlo con teoría de conjuntos. Tenemos, por ejemplo, la categoría de todos los conjuntos y pueden verlo como una parte como que está embebida y podemos embeberla en una inserción de una categoría en otra a través de un funtor. Otra noción es la de diagramas. Los diagramas, esto es bien importante en teoría de categorías porque esto nos permiten abstraer las diversas estructuras, como diversos patrones que se pueden formar en las categorías. Y podemos tener, por ejemplo, un patrón común son los spans. Los spans, pueden verlo ahí, tenemos un apex, que es la A, y tenemos dos bases, B y C, y tenemos dos piernas, que es la F y G. Ese tipo de patrones se presentan comúnmente en categorías. A partir de estos diagramas podemos obtener los colímites, que son como las estructuras más cercanas dependiendo de las direcciones que establecemos a partir de los diagramas. Los colímites, si existen, van a ser únicos hasta unique of the unique isomorphism, por el requerimiento de la propiedad única de las definiciones.
Una categoría tiene con límites finitos. Si cada diagrama de una cierta forma se puede computar su colímite. Por ejemplo, en la categoría de conjuntos finitos tenemos que tienen todos los colímites posibles. Un tipo de colímite es el coproducto. El coproducto, otra vez vuelvo a la categoría de conjuntos, que es la más común. Tenemos dos conjuntos y el coproducto va a ser la unión disjunta, por ejemplo, de esos dos conjuntos. La diferencia es que tenemos morfismos o funciones de inclusión de esos conjuntos en el coproducto objeto. También tenemos, este es un ejemplo, lo que mencionaba de la categoría de conjuntos. También tenemos push-outs. Push-outs son formados a partir de un patrón, de un span. Tenemos un span y lo que queremos es completar el cuadro conmutativo, el diagrama conmutativo, de una manera más cercana. Entonces podemos tener F y G, eso nos dan el span, y tenemos una inyección B y una inyección C. Estos son inducidos por la operación de push-out. Otra vez, en el caso de la categoría de conjuntos finitos, el push-out está dado de esta manera. Primero hacemos el cómputo de la unión disjunta y después tenemos una relación generada por las instrucciones del span, una relación de equivalencia. Otra noción es de transformaciones naturales. Los puntores, a su vez, pueden formar objetos y podemos tener una transformación natural que es un morfismo entre puntores. Básicamente, elevamos todavía el nivel de abstracción un poco más. Voy a pasar a esta parte de aquí, que este es un ejemplo de una categoría libre generada por este diagrama. Este es un grafo, como lo pueden ver, pero este grafo puede generar una categoría. No quiero adentrarme en estos conceptos porque voy a tratar de explicarlo con intuición, tanto como sea posible. Entonces ahora voy a hablar sobre el modelo de computones, que está basado en esta teoría de categorías. Es importante mencionar que el modelo de computones es independiente del lenguaje formal que estoy usando. Tenemos composición de morfismos. Por ejemplo, vamos a tener una composición en la que primero ejecutamos S y después C. Ese es un nuevo morfismo, es un morfismo compuesto, es una función compuesta en el caso de las... va a estar mapeada una función compuesta en la categoría de conjuntos finitos. En general, un computón se puede percibir de esta manera, como mapeamos de aquí. U significa un conjunto de unidades de cómputo, O es un conjunto de flujos de salida, I es un conjunto de flujos de entrada, B es un conjunto de dispositivos de cómputo, P es un conjunto de puertos y sigma es un conjunto de tipos, y los demás solo van a ser funciones. Por ejemplo, tenemos una función sigma y tau nos permite establecer los flujos que van hacia una unidad de cómputo y desde una unidad de cómputo. Las funciones S y T nos permiten establecer la relación entre puertos y flujos de entrada y flujos de salida. La función C nos permite establecer tipos para cada uno de los puertos. Una de las propiedades fundamentales es que siempre vamos a tener para los tipos estoy usando un conjunto de los números naturales, esto con la finalidad de generalizar. No estoy usando un sistema de tipos específico. El sistema de tipos específicos se puede mapear a través de aquí. Por ejemplo, podemos establecer que 0 es el tipo de control, 1 es el tipo de enteros, 2 es el tipo de strings, etc. Pero en otro sistema de tipos puede ser algo totalmente diferente. Esto es independiente del sistema particular que usamos. Otra propiedad es que tenemos epsilon. Epsilon es un dispositivo de cómputo que solo hace eco de una señal de control. Recibe una señal de control y produce una señal de control. La tercera propiedad nos dice que siempre las unidades de cómputo van a estar adjuntas a puertos de control, tanto de salida como de entrada. La siguiente nos dice que cuando hacemos la composición de sigma después de R, que es igual a tau, esta ecuación nos dice que todos los dispositivos de cómputo
y los flujos de control para esos dispositivos de cómputo van a estar embebidos siempre en una cierta unidad de cómputo. Y la última condición nos dice que vamos a tener siempre puertos en las orillas del computador. Vamos a tener puertos de entrada y puertos de salida, pero siempre tipados con 0. Siempre vamos a tener puertos de control, puertos de control de entrada y puertos de control de salida. Esta es la intuición. La manera en que lo pueden ver, esto es como un grafo bipartito en donde tenemos dos tipos de nodos, las unidades de cómputo y los puertos, ¿no? Y todas las funciones nos permiten conectar estos puertos con las unidades de cómputo. Las unidades de cómputo solo son esas cajas blancas y los flujos de control son las líneas. Los elementos que tenemos en las cajas son los dispositivos de cómputo. Una unidad de cómputo básicamente es una colección de dispositivos abstractos. Cada dispositivo abstracto es lo podemos representar como un string sobre un alfabeto finito. Esto es porque es bien sabido que cualquier función computable puede ser representada de esa manera. Entonces podemos representarlos. Por ejemplo, tenemos el epsilon que mencionaba, tenemos el triángulo, que significa que, por ejemplo, estamos descartando los datos de entrada. La función de producto, por ejemplo, el dispositivo de producto, que es un programa para hacer el producto de dos números, vamos a decir. Y como pueden ver, cada uno de los puertos tiene un tipo. Entonces, es un ejemplo muy concreto de un tipo de computón. Una de las propiedades es que este tipo de computones solo pueden interactuar a través de las interfaces. No hay acceso a las estructuras internas. Solo podemos interactuar con las interfaces de entrada y las interfaces de salida. Esta es una representación gráfica de esa definición. Y tenemos esta proposición que dice que cada uno de los... Si tenemos un puerto que solo es de entrada, porque también podemos tener puertos que son de entrada y salida simultáneamente, cuando solo son de entrada, significa que van a tener un flujo de entrada conectado a sí mismo. Y viceversa, cuando tenemos puertos que solo son de salida, vamos a tener un flujo de salida que va hacia ese puerto. Eso es lo que nos dice esa proposición. Aquí también tenemos una notación para identificar los puertos de entrada que corresponden a puertos de control. Son estos azules de la izquierda, y los puertos de salida que corresponden a puertos de control están en la derecha, también en azul. Todos los demás son puertos de datos. Esta es la noción de flujo de información. Básicamente podemos tener flujo de información que va de un puerto a una unidad de cómputo o de una unidad de cómputo a un puerto. Y después podemos hacer cadenas de flujos de control, podemos hacer secuencias de flujo de control. De esta manera podemos identificar cuáles son los flujos de entrada, cuáles son los flujos de control y cuáles son los flujos de datos, etc. Otra vez vuelvo a esta representación. Estas líneas punteadas que pueden ver son flujos de control porque están conectadas a un puerto de control. Y los flujos de datos son flujos de datos porque están conectados a un puerto de datos. Como pueden ver en la segunda definición. Una de las propiedades de estas entidades es de conectividad. Un computador desconectado, si podemos tener a partir de cualquier puerto de entrada o cualquier puerto que tiene un flujo de información de entrada, podemos encontrar una secuencia de flujos de control a un puerto de salida. Eso es lo que nos dice esa definición. Y tenemos una proposición que nos dice que es fácilmente, podemos identificar un computador que está conectado si no satisface esa condición. Eso quiere decir que siempre que tenemos un puerto que es de entrada y salida simultáneamente, entonces el computador ya no puede ser conectado. Todos los computadores conectados tienen por lo menos una unidad de cómputo. Y tenemos la proposición que nos dice lo inverso. Si el computador es conectado, entonces todos los puertos de salida, para todos los puertos de salida vamos a tener un puerto de entrada en el cual existe una secuencia de flujos de control de ese puerto de entrada al puerto de salida. Esta es la representación gráfica, otra vez, de todos estos conceptos. Por ejemplo, se puede ver en el primero que esa caja, esas cajas son los puertos de control. Podemos encontrar una secuencia de flujos de control, por ejemplo al 1 que está de este lado, ¿no? Siempre para cada una de las entradas, incluso de los puertos internos,
podemos encontrar un puerto de salida. Pero este no es conectado por la proposición que mencionaba acá, porque pueden ver el 7, es un puerto de entrada y salida simultáneamente. No existe una secuencia de flujos de control. Esto es solo sobre los objetos en la categoría de computones. Pero entonces, ¿cómo estos objetos pueden interactuar entre sí? Ahora vamos a mencionar esto. Como pueden ver, los computones se pueden representar como funtores evaluados en la categoría de conjuntos. Se pueden ver como este tipo de diagramas. Por ejemplo, el de arriba es un computón, el de abajo es otro computón. Y esta flecha nos permite hacer la interacción. La interacción está dada en términos de morfismos. Entonces, cuando elevamos el nivel de abstracción, ya no hablamos sobre las estructuras internas de cada uno de los computones, ya los vemos solo como puntos en la categoría, y estas líneas son los morfismos. Un morfismo de computones intuitivamente es una inserción de un computón en uno más complejo. Entonces, como cada uno de los computones mencioné que es un funtor, entonces la categoría de computones va a ser una categoría de funtores, en donde los objetos son funtores y los morfismos son transformaciones naturales entre esos funtores. Esta es la definición formal. Básicamente tenemos un mapeo que va de unidades de cómputo a unidades de cómputo, de puertos a puertos, de flujos de entrada a flujos de salida, de flujos de entrada a flujos de entrada, flujos de salida a flujos de salida. Y estas dos funciones, alfa sigma y alfa b, estas dos son inclusiones. Esto quiere decir que siempre preservamos los tipos de un computón del menos complejo en el más complejo. También preservamos sus dispositivos de cómputo. Esto para no cambiar los tipos cuando hacemos la transformación. Y estos son los diagramas conmutativos. A través de estos generadores podemos formar todo el morfismo. Tenemos estas dos condiciones de acá abajo. Estas dos condiciones dicen que los computones, como mencionaba, solo pueden interactuar a través de los puertos de entrada y salida, a través de la interfaz, básicamente. En la interfaz de entrada solo podemos conectar con unidades de cómputo a la izquierda, y en la interfaz de salida solo podemos conectar unidades de cómputo a la derecha. Eso es lo que nos dicen esas dos condiciones. Composición está dada a través de composición de morfismos. Básicamente hacemos la composición de funciones porque estamos trabajando en la categoría de conjuntos finitos. Hacemos composición de cada uno de los componentes, de cada uno de los generadores que mencioné, cada uno de los generadores, y formamos la composición de morfismo, el morfismo compuesto de computones. Estas son las propiedades de los morfismos. La primera nos dice que si tenemos cuando tenemos un morfismo, todos los puertos de entrada que están mapeados a través de ese morfismo van a ser puertos de entrada en el computón origen, y viceversa, con respecto a lo mismo con respecto a los puertos de salida. Tenemos otra proposición que nos dice que si todos los puertos de entrada no les estamos agregando ninguna unidad de cómputo, entonces se van a preservar de esa manera, y lo mismo con respecto a los puertos de salida. Esta última nos dice que si tenemos un puerto de entrada al que le estamos agregando una unidad de cómputo, eso quiere decir que se va a volver un puerto interno en el computón complejo. Entonces, con esta noción de morfismos, ahora podemos establecer la noción de colímites en esta categoría. Tenemos la primera, es la de coproducto. Coproducto está dado a través de del coproducto en la categoría de conjuntos por cada uno de los componentes del computón. Y para push-out tenemos algo similar, pero calculamos el push-out por cada uno de los componentes del computón, excepto lo mismo con lo para los dispositivos de cómputo y los tipos. Esto es porque queremos preservar los tipos, para no estar generando nuevos tipos cuando hacemos el mapeo. Entonces, una de las proposiciones que tenemos es que cuando tenemos dos computones que son conectados, cuando sacamos el coproducto de estos dos computones, el resultado va a ser un nuevo computón conectado. Una de las características es que la categoría de computones tiene todos los coproductos, siempre podemos efectuar estas operaciones, pero no es co-completa. Eso quiere decir que no todos los colímites se pueden ejecutar. En particular, push-outs tienen esta carencia porque necesitan establecer esta condición que se llama de pushable spans, que quiere decir que
Básicamente, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un span que satisface esta propiedad, pero en el lado izquierdo no. Aquí es un ejemplo alfa 1 y alfa 2, son ejemplos de morfismos. Las cosas que tenemos arriba son computones de una manera sintáctica mínima. Y lo que queremos hacer, como mencioné, los morfismos se pueden ver como inserciones o inclusiones de un morfismo de un computón en otro. Y lo que tenemos aquí es, por ejemplo, que cuando producimos el push-up, podemos tener un nuevo computón sin ningún problema. Este satisface las restricciones que establecimos al principio, pero este de acá no satisface las restricciones. Esto porque, aunque es un span válido, no satisface estas condiciones, porque cuando obtenemos el push-out, uno de los morfismos de computones que se inducen a través de la función de push-out, beta 2 en este caso, no se adhiere a la definición de computones. Esto es porque si pueden ver un puerto interno que tenemos allá, le estamos agregando una unidad de cómputo, U7, y eso no es válido, porque dijimos que solo podemos agregarlos en las orillas. Por eso solo podremos agregarlo en los cuadros, en el blanco o en el negro, pero lo estamos agregando en el interno, eso no se adhiere a las definiciones. Por eso necesitamos satisfacer estas condiciones para preservar siempre las condiciones iniciales. Tenemos estas dos condiciones. Esta nos dice la proporción que cuando tenemos un push-out va a existir siempre y cuando satisfaga las condiciones que establecemos anteriormente. Y si satisface esas condiciones, entonces el push-out va a existir y viceversa. Tenemos que un span pushable es este de aquí, y si tenemos que las bases del span son computones conectados, entonces el push-out de este span va a ser un computón conectado también. Siempre que satisfaga esas dos condiciones, el resultado va a ser un computón conectado. Pero lamentablemente o afortunadamente la categoría de computones no es completa, porque tenemos que satisfacer esas condiciones. Una de las propiedades de los computones es la separación del flujo de control del flujo de datos. Para esto tenemos un puntor que va de la categoría de computones a la categoría de grafos dirigidos, etiquetados. En este caso, intuitivamente lo podemos ver como un mapeo de cada una de las unidades de cómputo a nodos que están etiquetados con capa, perdón. Y cada uno de los puertos están mapeados también a otro nodo. En el caso de los puertos de control, los vamos a mapear al número 0, van a estar etiquetados con el número 0, y los puertos de datos van a estar etiquetados con el correspondiente número. Entonces son funtores bien establecidos que hacen este mapeo. Esta noción se llama propiedad funtorial, porque podemos siempre preservar, por ejemplo, los colímites, los push-outs, coproductos, etc. cuando hacemos el mapeo. También existen dos funtores, uno para extraer el flujo de control y otro para extraer el flujo de datos expresado como grafos etiquetados. También, interesantemente, tenemos un endofuntor que va de la categoría de computones a sí misma, que nos permite extraer la estructura de control de un computón como otro computón, básicamente. Lo que en teoría de categorías esto se llama forgetful funder, quiere decir como que olvida ciertas propiedades. En este caso estamos olvidando las propiedades de datos, porque eso no es lo que estamos interesados, y obtenemos una estructura. Esto quiere decir que cuando tenemos un computón mapeado a través de ese endofuntor, este va a ser un subfuntor de su computón fuente original. Esto porque otra vez los computones solo son funtores, pero entonces el otro va a ser un subfuntor desde el computón original. Entonces va a existir una transformación natural del computón que representa el flujo de control al computón original. Una de las propiedades es que este endofuntor no preserva conectividad en general. Si tenemos un computón que es conectado y lo mapeamos a otro computón en la misma categoría, el nuevo computón no necesariamente va a ser conectado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este computón de acá. Como les mencioné, estamos olvidando la parte de datos.
pero nos quedamos con el flujo de control. Esto puede ser importante, por ejemplo, para determinar potencial terminación. Por ejemplo, que queremos determinar si el computón original se detiene o no termina su ejecución. En este caso, cuando hacemos el mapeo con el endofuntor, podemos ver que el nuevo computón no es conectado. Eso quiere decir que posiblemente no va a reconocer terminación. Es por eso que este endofuntor puede ser relevante. Hasta el momento solo he estado hablando de semántica composicional, es como cómo juntar estos computones en nuevas estructuras, pero ¿cómo establecemos básicamente el cómputo de estas estructuras? Una de las características es que estas entidades son independientes de la semántica operacional. Podemos establecer, semántica operacional significa la semántica de ejecución, cómo se comportan básicamente estas entidades. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo el mapeo con redes de Petri, pero el mapeo se puede hacer a cualquier otra categoría para expresarlas en cualquier otro lenguaje que nos permite establecer una semántica operacional diferente. Podemos utilizar incluso semántica de small set semantics, o podemos utilizar cualquier otra cosa, incluso por ejemplo redes de Petri dirigidas por tiempo, etc. Podemos hacerlo como nosotros queramos. Esto quiere decir que un mismo computón se puede comportar de diferentes maneras, dependiendo de cómo hacemos el mapeo operacional. Entonces, es el funtor que nos permite traducir un computón en una red de Petri, en la categoría de redes de Petri, Place Transition, está establecido de esta manera. Básicamente lo que hacemos es mapear las unidades de cómputo como transiciones, y los puertos están mapeados a los lugares de esas transiciones. Conservamos toda la estructura, y también tenemos otro funtor. Este es un funtor compuesto que utiliza el endofuntor que mencioné anteriormente. Entonces primero transformamos el computón en su estructura de control, que está representada como otro computón, y después ese computón lo transformamos como una red de Petri. Eso es lo que hace aquí, y solo lo único que estamos haciendo básicamente es establecer el flujo de control. Como pueden ver, olvidamos 1, 2, 4, 3, 5 y 4. Esos ya no los necesitamos, solo queremos estas líneas de acá, y se establece esa red de flujo de control. También tenemos un funtor. Este lamentablemente no se puede expresar como un funtor compuesto de esta manera. Se tiene que expresar de una manera menos elegante. Tenemos que hacer el mapeo directamente de la categoría de computones en las redes de Petri para establecer la red de flujo de control, de flujo de datos, perdón. En este caso olvidamos toda la estructura de flujo de control y solo nos enfocamos en el flujo de datos. Entonces tenemos dos capas, dos dimensiones. Podemos estudiar los computones desde su flujo de control. Flujo de control es lo que nos da la ejecución del computón, su comportamiento. El flujo de datos nos dice cómo los datos son pasados en las estructuras internas, en las unidades de cómputo, cómo se pasan de una unidad de cómputo a otro para procesamiento. Tenemos diversos, en la categoría de computadores, la manera en que lo veo es como un tipo zoológico, porque tenemos varios tipos de computones, no solo son unos específicos. Tenemos unos que les llamo computones triviales. Los triviales no tienen unidades de cómputo, no tienen flujos de información, solo tienen puertos tipados y posiblemente dispositivos de cómputo. Estos computones no son conectados, evidentemente, los podemos ver de esta manera. Estas son sus redes de Petri correspondientes. La B es la red de Petri total. La C es la red de Petri, que representa el flujo de la estructura de control, y la D, que representa la estructura de datos únicamente. No tienen ningún comportamiento. Este tipo de computones son necesarios para la coherencia de toda la teoría. Y a partir de aquí tenemos un tipo de computones que se llaman computones de unidad, que es el computón, la estructura mínima que podemos formar a partir de la definición de un computón. Es solamente un puerto que representa control, y eso es todo lo que tenemos. Es un tipo específico de computón trivial, y a partir de este tipo de computones podemos formar un tipo de morfismos específicos que se llaman marcadores de entrada y marcadores de salida.
tenemos un mapeo de los computones triviales a la parte de entradas y a la parte de salida. Y una de las propiedades es que todos los computones tienen este tipo de morfismos adjuntos. Otra es que si tenemos un span de este tipo de marcadores, podemos efectuar el push-out de este span. Eso es sumamente importante porque eso quiere decir que podemos calcularlos con límites. Este es un ejemplo visual de cómo se ven los marcadores. Tenemos un computón trivial de este lado, otro computón trivial de este lado. Tenemos nuestro computón. Básicamente lo pueden ver como inserciones de todo el computón trivial en la parte de entrada y todo el computón de salida en la parte de salida del otro computón. Esa es la intuición detrás de esos conceptos. El segundo tipo es el de los computones primitivos. Los computones primitivos solo tienen una unidad de cómputo a la cual que está conectada solo a puertos de entrada y de salida. Eso es todo. Es como una unidad mínima, pero satisface esa restricción. Eso quiere decir que si tenemos un flujo de información de entrada, solo puede estar conectado a un puerto o solo puede estar conectado a un puerto un flujo de información de salida. Y a partir de esa propiedad podemos deducir esta de acá, que básicamente nos dice que todos los puertos son o de entrada o de salida. Si son de entrada no pueden ser de salida, si son de salida no pueden ser de entrada. Todos los computones primitivos son conectados, se pueden ver de esta manera visualmente. Entonces tenemos las redes de Petri correspondientes, la red total de control y la estructura de datos. A partir de aquí tenemos un tipo de computones que son de pegamento, se puede decir, y solo olvidamos la parte de los datos y solo nos quedamos con la estructura de control y obtenemos esto. Ese tipo de computones son particularmente importantes cuando queremos hacer ramificación o fork y join de flujo de control y queremos ejecutar diversos computones simultáneamente, por ejemplo, o queremos esperar o sincronizar diversos computones. Esos son importantes para eso. Bueno, eso es todo con respecto a los tipos primitivos o los tipos fundamentales en la categoría de computones. Ahora sí, ¿cómo podemos juntar estos tipos de computones en estructuras más complejas? Aquí es donde viene la noción ya de colímites. Primero tenemos computones secuenciales. Para estos tenemos que tener spans que son secuenciables, que deben satisfacer estas propiedades. Y tenemos un lema que nos dice que todos los spans secuenciables para todo span secuenciable podemos ejecutar el push-out, podemos computar el push-out. Eso es bien importante porque eso nos lleva a que siempre existen en la categoría de computones los computones secuenciales. El computador secuencial simplemente es el push-out de un span que satisface esas restricciones. Y tenemos dos tipos de computadores secuenciales, los totales y los parciales. Los totales son los que pasan todos los datos de salida a otro computador. Y los parciales pasan no todos los datos, un cierto número de datos y ya se acabó. Esa es la intuición detrás de estos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos un span alfa formado por alfa 1 y alfa 3. Tenemos nuestros dos computadores primitivos y después podemos formar el push-out para llegar a este computador compuesto secuencial. Como pueden ver, solo pasamos todas las salidas de este computador de la izquierda al computador de la derecha. Queremos en este caso efectuar el sucesor del producto de dos números, ¿verdad? Eso es lo que estamos representando de esta manera. Y de esa manera formamos el push-out. Tengo tres teoremas que nos dicen que el primero nos dice que esta operación no es conmutativa. Eso es importante porque no es lo mismo secuenciar times antes que el sucesor que viceversa, primero el sucesor del times. Es por eso que esta propiedad no es conmutativa, pero es asociativa. Podemos, este computador, por ejemplo, compuesto que tenemos ahí, podemos otra vez formarlo a través de un span secuenciable con otro, y no importa el orden en el que hagamos la operación, siempre nos va a dar el mismo tipo de computón. Esto nos lleva a isomorfismos. Vamos a tener isomorfismo dentro de ese tipo de computones. Entonces, si tenemos A secuenciado con B secuenciado con C, es lo mismo que decir que no importa cómo hagamos el agrupamiento, primero A y B o primero B y C. Siempre y cuando respetemos esas condiciones, lo vamos a poder hacer. La tercera propiedad es de identidad.
Hay un computón, el computón de unidad nos sirve como identidad. Siempre que hagamos secuenciamiento con un computón de unidad, vamos a obtener el mismo computón. No cambia la estructura, no la deja intacta. Este es un ejemplo visual de un computón parcial ahora. Como pueden ver, la diferencia es que no pasamos todas las salidas al siguiente computón, solo pasamos algunas. En este caso, por ejemplo, el 2 de aquí se queda intacto y se va. Esta operación es diferente a lo que tradicionalmente se usa en composición. Normalmente composición es tratada como composición secuencial total, que pasamos todas las entradas, todas las salidas. Incluso en matemáticas, incluso en teoría de categorías, cuando hacemos composición de morfismos, hacemos el mapeo de toda la estructura, tienen que empatar el codominio y el dominio, siempre. Pero en este caso no es necesario ese tipo de cosas. Hay uno de los trabajos relacionados se llaman diagramas de cuerdas. Estos diagramas de cuerdas básicamente lo que quieren hacer es representar las categorías simétricas monoidales de una manera visual a través de este tipo de diagramas. Respetan esos axiomas y cuando hacen composición secuencial solo se hace de manera total, pero tienen otra propiedad para usar identidad, para tratar de hacer una simulación de lo que hace el parcial. Pero aquí es solo un paso, no necesitas hacer varias estructuras, varias operaciones para llegar a ese mismo resultado. Esa es una de las diferencias con respecto a los trabajos relacionados. Esta operación no es conmutativa y no es asociativa, pero satisface identidad. Debido a este tipo de operación parcial, tenemos este teorema que nos dice que el push-out de un span secuenciable siempre se va a poder computar, siempre vamos a poder formar un computón secuencial. Esto puede ser otra vez contra la intuición, porque normalmente nosotros queremos empatar el dominio con el codominio, ¿no? Pero en este caso siempre va a haber. La razón de esto es porque tenemos siempre puertos de control. Estos son, por la definición, siempre son necesarios, siempre van a estar ahí y siempre vamos a poder empatar esos. No importa si no empatamos los demás datos, siempre vamos a poder conectar dos computones con sus puertos de control. Por eso que tenemos este teorema de ahí. Un computón secuencial siempre va a ser un computón conectado por el push-out. Y tenemos estos dos lemas. Estos solo nos dicen cómo se forman las estructuras de la interfaz. En el caso de las computones totales secuenciales, tenemos todos los puertos de entrada que se preservan. Pero en el caso de los parciales no es necesariamente, no viene de los operandos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de total, tenemos el 1 y el 1, se preservan del tanque. Pero en este caso no preservamos todos. Como pueden ver, hay un 2 ahí. Eso quiere decir que se preservan también, pero del otro, los cuales nos están empatando a través de la operación del push-out. Eso sobre los computones secuenciales. También tenemos computones paralelos. Los paralelos simplemente son el coproducto de dos tipos de computones. Entonces formamos dos tipos de computones en una estructura de lado a lado. Y tenemos que este tipo de computones siempre van a existir. No importa el tipo lo mismo cuando les dije que podemos hacer secuenciamiento de cualquier computón, también podemos poner cualquier computón en cualquier estructura paralela. Y el resultado, el resultado siempre va a ser un conector conectado. Las propiedades, sí satisface conmutatividad, no importa el orden en el que hagamos la operación de producto, asociatividad, pero no tiene identidad. Esto también otra vez vuelve a ser no intuitivo. ¿Por qué no hay identidad aquí? La razón es que todos los computones siempre deben tener al menos un puerto de control. Y para que se pudiera satisfacer la operación de identidad, necesitaríamos tener una estructura vacía, en el que no existe ningún puerto. Pero eso no es posible de acuerdo a la definición. También podemos formar computones que sincronizan el flujo de control. Este no es una operación como las otras que se hacen en un solo colímite. Para eso tenemos que combinar secuenciamiento y paralelización. Lo que quiere decir este tipo de definición es que primero tenemos que hacer poner dos estructuras, dos computones en paralelo a través de esta operación de paralelización asíncrona, y después lo conectamos con un computón de pegamento
que está ahí para hacer secuenciamiento. En este caso el secuenciamiento es parcial, pero también puede ser total. Solo conectamos todos los puertos de control de un computador de salida con todos los puertos de control de entrada del pegamento para formar esta sincronización. Anteriormente había propuesto también otro operador para formarlo en un solo paso, pero el operador era muy complicado porque formaba varios tipos de colímites, pero esta es la manera más elegante de hacerlo. No necesitamos un nuevo operador, se puede formar a partir de los operadores que mencioné. Tenemos también complutones ramificantes. Estos son como la generalización de estas estructuras no determinísticas que seleccionan una ruta de cómputo o la otra. Para esto tenemos dos tipos. El primero son los complutones ramificantes abiertos. En este caso tenemos un push-out de un span. Es un span de marcadores de entrada, como pueden ver ahí. Lo que queremos hacer nada más es cuando hacemos el push-out, lo que va a pasar es que se van a conectar esas entradas de ahí, como pueden ver ahí. Se conectan esas entradas, por eso ese tipo de operación solo se puede realizar si los operandos tienen hay un isomorfismo entre los puertos de entrada de los dos operandos. Esta operación es conmutativa, también es asociativa y satisface identidad. Este tipo de operación siempre se puede computar porque hay una proposición que mencioné anteriormente, que siempre existe el push-out de spans de markers. No importa si son marcadores de entrada o marcadores de salida. También tenemos complutones ramificantes cerrados. Para estos sí necesitamos un diagrama que llamo diagrama B. Es un diagrama de marcadores de entrada y marcadores de salida. A partir de este diagrama, este es otro patrón, no es un span como que les había enseñado anteriormente. Es un patrón un poco más complicado y a partir de ahí tenemos que computar un colímite que se ejecuta o se lleva a cabo de esa manera. Es un poco más complicado porque requiere coproductos y push-out para llevarse a cabo. Básicamente solo es el colímite de un diagrama de esta forma. Y este siempre puede ser construido en la categoría de complutones. Obviamente para eso tenemos que satisfacer las universidades universales de los coproductos y push-outs. Entonces, cuando tenemos este computón cerrado, la diferencia con respecto al otro es que este sí también junta los puertos de salida, no solo los de entrada, y entonces tenemos como una operación de ramificación cerrada. Aquí lo que quiere decir es que ejecutamos el S de arriba o el factorial de abajo, uno de los dos, no los dos. Lo mismo tenemos en el otro, pero la diferencia es que en este caso no juntamos los puertos de salida. Tomamos una dirección o la otra y va a haber datos arriba o abajo, en el 1 o en el 2 al final de la ejecución no determinista. En este caso vamos a tener que juntar las salidas. Y en este caso también tenemos que los operandos deben satisfacer, aparte de satisfacer el isomorfismo de las entradas, también deben satisfacer un isomorfismo con respecto a las salidas. Esta operación es conmutativa, asociativa, pero no tiene identidad. La razón de esto es que, otra vez, se pueden generar ciclos si queremos hacer como ramificación con un computón trivial, por ejemplo. Finalmente tenemos los computones iterativos. Este tipo de computones iterativos, por ejemplo, tenemos dos tipos, los de cabeza y de cola. El de head iterative, el de cabeza, significa que a partir de un diagrama de esta forma, este es otro patrón, ya presentamos los spans, presentamos los diagramas B, esos son otro tipo de patrones, diagramas H, otra vez son un diagrama de marcadores. A partir de aquí computamos el colímite de este diagrama y siempre podemos construirlo. Otra vez tenemos que comprobar que todas las propiedades universales se satisfacen, etc. Y siempre el resultado va a ser un computón conectado. Y una de las propiedades interesantes es que para cualquier computón conectado siempre podemos formar estas estructuras de cabeza iterativa. La manera en que se puede ver esto es una relación entre do while y while en lenguajes de programación imperativa.
En este caso, primero lo que queremos hacer es, por ejemplo, la iteración con lambda. Y este lambda se ejecuta antes de... se ejecuta primero la decisión si se quiere continuar con la iteración o no. Eso significa que es un tipo while y primero hacemos lambda o lambda 4, por ejemplo, y pasamos a la salida. Otra vez la operación que se tiene que ejecutar, el call límite se ejecuta de esa manera. Otra vez está dado en términos de push outs y coproductos. También tenemos los diagramas T. Estos son similares, pero la diferencia es que ahora con estos tenemos un tipo do while, que quiere decir que primero ejecuta lambda y después otra vez decide si quieres continuar la iteración o no. Esa es la diferencia. Bueno, en general, a partir de computones triviales y primitivos, podemos formar computones más complejos, compuestos, a través de construcciones de colímetros que mencioné. Tenemos operaciones para formar computones totales, secuenciales, parciales, secuenciales, síncronos paralelos o asíncronos paralelos, de ramificación cerrada o de ramificación abierta, y los dos iterativos que acabo de mencionar. Aquí voy a detenerme con esto porque puede ser, todos están preguntando, ¿y esto para qué sirve? ¿No? ¿Cómo se puede usar? Sí. Pero bueno, me gustaría, no, lo voy a hacer más adelante. Este tipo de teoría se ha aplicado para, por ejemplo, en ingeniería de software. Cuando queremos modelar las lambdas de Amazon, tenemos toda la arquitectura de lambda, que quiere decir, es un tipo de workflow básicamente, que quiere decir que si la fila existe, tomas una ruta o la otra, y etc. Como pueden ver, ahí hay unos pasos que son secuenciales, otros son iterativos, otros son de ramificación, etc. Pero este tipo de estructuras, lamentablemente, en Amazon Lambdas no están explícitas, como aquí. Y entonces podemos, en uno de los artículos que publiqué recientemente, muestro toda la infraestructura, cómo modelar ese tipo de lambdas con computones. Y a partir de ahí podemos extraer las estructuras de flujo de control o las estructuras de flujo de datos y podemos analizarlas independientemente. Otro ejemplo es en el caso de redes neuronales también. En inteligencia artificial tenemos las Long Short Term Memory, que es un tipo de redes recurrentes. Es la arquitectura de alto nivel que se conoce normalmente. Cada una de las entradas aquí y salidas se pueden modelar como vectores, son diferentes tipos. Normalmente lo podemos modelar como un solo tipo, básicamente, el tipo de los vectores, pero para términos ilustrativos, para facilitar el entendimiento, se pueden modelar como diferentes tipos. Eso no cambia el significado de la semántica. La idea aquí es que cada una de estas cajas, M1, S1, S2, todas esas funciones que tiene la red, se pueden modelar como computones primitivos también. Tenemos, por ejemplo, los computones de multiplicación, los computones de activación, las funciones de activación, los computones para sumar, vectores, etc. Y estos a su vez los podemos, por ejemplo, pueden ver que aquí tenemos varias estructuras. Tenemos las compuertas de entrada, el estado de la célula, la compuerta que olvida y la compuerta de salida. Estos se pueden modelar como composiciones también. Por ejemplo, la compuerta de entrada se modela primero como con la operación de... Primero tenemos que hacer una operación paralela síncrona que ejecuta S2 y T1 al mismo tiempo y espera por su finalización. Después hacemos la combinación, en este caso es el secuenciamiento total, en toda esa estructura con una función de multiplicación. En el caso de compuertas de salida es algo similar. Aquí estoy modelándolo como compuertas o computones síncronos, paralelos, pero no necesariamente tienen que ser así, porque se puede modelar como coproductos y solo podemos ejecutar las dos cosas sin esperar por el resultado, y se van a ejecutar las dos simultáneamente. Y ya con estas estructuras ya podemos formar el estado de la célula que se va a ver de esta manera. Los de abajo solo son las operaciones que se están efectuando. Y finalmente toda esta estructura, que es esta caja de aquí, no hay espacio y por eso la tenemos que poner así, se puede modelar, se puede combinar con una compuerta de salida
a través de una operación de secuenciamiento parcial, en este caso, porque no estamos pasando todas las salidas. Este es un ejemplo. Y toda la estructura de control se puede extraer con el funtor que mencioné para establecerlo como una red de Petri. Y este es el comportamiento básicamente de la célula. En este caso, sí, también implementé un sistema de transformación de modelos. Básicamente lo que queremos hacer es, el problema anteriormente mencioné que tenemos funtores para representar toda la estructura de control como grafos y la estructura de datos como otro tipo de grafos. Pero lamentablemente estos grafos no son tan expresivos. Por ejemplo, en BPMN, este tipo de grafos son totalmente expresivos para modelar flujo de control, o podemos modelarlo, por ejemplo, el flujo de datos en notación estándar. Pero para eso sí tenemos que hacer una transformación de modelos. Primero se extrae toda la estructura en un grafo, y luego ya ese grafo ya se convierte en cualquiera de estos modelos a través de un sistema de transformación de reescritura. Tenemos que reescribir un grafo con el otro, y de esa manera podemos estudiar las dos estructuras de manera independiente. Otra aplicación del modelo es en términos de redes booleanas, de circuitos booleanos. En este caso las unidades de cómputo, los únicos dispositivos que tienen son los Epsilon, que solo hacen eco de control, y NAND. Estoy usando NAND porque esta es una operación universal que nos permite modelar cualquier otro tipo de funciones booleanas. Podemos formar a partir de NAND, podemos formar AND, podemos formar OR, etc. Y a partir de si manejamos todas las unidades de cómputo de manera homogénea, como si fueran las mismas, entonces podemos formar cualquier compuerta lógica. La diferencia es que ahora sí podemos extraer las estructuras de control y ver cómo están formados estos circuitos. Anteriormente estas estructuras son implícitas, no se pueden ver, y tampoco son composicionales. En este caso podemos formar estas estructuras composicionalmente. En el caso de Sigma, solo tenemos dos tipos: el tipo de los puertos de control y los puertos de datos, que solo son datos booleanos, que pueden ser 1 o 0. Por ejemplo, aquí tenemos el circuito NOT, que en la manera en que podemos diferenciarlo, este circuito NOT sigue siendo una función NAND, pero solo tiene una entrada. Cuando solo tiene una entrada, NAND se comporta como NOT. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el NAND tradicional y podemos formar un NAND. El NAND es un computón total secuencial de un NAND con una compuerta negativa que niega. Y también tenemos el OR. El OR se forma con el coproducto. Hacemos primero el coproducto de estas dos estructuras de negación, y después esa estructura hacemos composición de esa estructura con una función NAND que tiene dos entradas con el operador de secuenciamiento total, y eso es lo que nos da OR. Básicamente es una combinación entre paralelización y secuenciamiento. Operacionalmente, anteriormente había mencionado las redes de Petri, pero también se pueden manejar como un sistema de transición de estados. Cada uno de los puertos va a estar asignado a un tipo de datos en cada momento del tiempo. En este caso es un cómputo discreto. Primero tenemos un estado inicial. En el estado inicial solo asignamos datos a los puertos de entrada. Los puertos de control estoy usando ese asterisco, y para los puertos de datos solo podemos usar verdadero o falso. En este caso, si empezamos con esa, voy a tratar de ejecutar el circuito OR. En el siguiente paso hacemos la negación del verdadero y negación del falso, y podemos obtener en el siguiente marca de tiempo. Y después, como ejecutamos NAND se va a comportar de esa manera y nos va a arrojar un resultado verdadero, que es exactamente lo que queríamos para OR, ¿verdad? Verdadero o falso. Otra aplicación, no se ve completa esta, pero otra aplicación también es en biomedicina. Cuando queremos modelar el comportamiento de ciertas proteínas, etcétera, podemos modelarlo también como computones. Por ejemplo, hay un sistema de regulación que se llama P53M2. También en el artículo también podemos modelar la dinámica del comportamiento de este tipo de sistemas. Este es un sistema de ramificación. Pueden ver lo que es un computón que ramifica, que elige entre la caja de arriba,
la del medio, o la otra del medio, o la de abajo. Elige un comportamiento de esos. Este es un de ramificación cerrada, es un computón de ramificación cerrado. Y hay otro tipo de aplicaciones, básicamente en cualquier cosa que se pueda, exista un cierto cómputo, se puede representar. Obviamente para cómputos de bajo nivel puede ser muy complicado modelarlo de esta forma. En donde es más útil va a ser con cómputos de alto nivel, cómputos que son más complejos. En el caso de cómputos no uniformes, cuando usamos los circuitos NAND, tengo un teorema que nos dice que todos los circuitos NAND se pueden representar como cómputos booleanos. Eso se traduce a que todo el cómputo que se puede ejecutar con ese modelo de cómputo se puede ejecutar también con los computones. Y cada vez que formamos un nuevo circuito, el circuito siempre va a ser conectado, nos va a dar un computón conectado. El problema con los circuitos booleanos es que ellos no nos permiten ejecutar cualquier tipo de cómputo por sí mismos. Para eso necesitamos extenderlos hacia familias de circuitos, y lo mismo podemos hacer con respecto a los computones. Los podemos extender a familias de computones, y por este teorema, el primer teorema, podemos representar cualquier circuito con respecto como cualquier otro, como otro computón. Y entonces podemos formar familias de computones también. Cada computón nos va a permitir hacer cómputo de una entrada de diferente tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos, si queremos modelar o computar ese lenguaje en el que x está todo cero, primero empezamos con un computón primitivo que nos permite para una entrada de un bit, y después hacemos la combinación de este tipo, hacemos otro computón compuesto y ejecutamos para la salida de 2 bits, y otra vez reusamos toda esa estructura y otra vez volvemos a hacer composición para entradas de 3 bits, y así podemos formar toda la familia de computones que nos permite ejecutar o computar ese lenguaje para todas las posibles entradas. Espero que en este punto entienda que los modelos de cómputo de alto nivel intentan elevar el nivel de abstracción con respecto a los modelos clásicos que se enfocan en dispositivos de cómputo de bajo nivel, una función computable, por ejemplo. Este modelo de computadores intenta ser un marco universal para modelos de cómputo de alto nivel, y unifica las dos vertientes que se han trabajado durante todos estos años, que son flujo de control o flujo de datos. Esto es porque muchos modelos se enfocan solo en flujo de control o solo en flujo de datos, o luego combinan las dos, pero no se pueden separar. Y en este modelo se intenta que se puedan estudiar las dos de manera independiente. Composición es dirigida por flujo de control, presenta operadores para secuenciamiento, paralelización, planificación e iteración. Estos son realizados por reconstrucciones de colímites. Tenemos colímites específicos para cada operador. Estos circuitos dirigidos por control forman un modelo de cómputo no uniforme que es capaz de computar cualquier función booleana. Y recientemente implementé el modelo en un lenguaje funcional con soporte para tipos dependientes, IDEX 2, porque este me permite codificar toda la semántica categórica, toda la noción de colímites, etcétera, de una manera más o menos directa, y es por eso que decidí usarlo en esto. Una de las propiedades una de las ventajas de usar este lenguaje de programación es que nos permite correctitud por construcción. Lamentablemente, este tipo de lenguajes piden a los programadores que proporcionen demostraciones para cada una de las cosas que mencioné anteriormente. Por ejemplo, si queremos hacer un span secuenciable, tenemos que proporcionar una demostración de que el span satisface las restricciones. Entonces, los beneficios de este modelo es que nos permite construcción correcta, composicional de una manera automatizada. En el caso, por ejemplo, de computadores iterativos, cuando mencioné que tenemos una operación de colímite específico, lo único que tenemos que hacer es solamente proporcionar el diagrama que queremos, y automáticamente este tipo de operadores van a ensamblar toda la estructura que queremos. También hay soporte para razonamiento separativo y formal de flujo de control y flujo de datos. Pueden ver, podemos extraer las dos dimensiones.
También tenemos semántica de ejecución polimórfica, que significa que no nos adherimos a una semántica operacional concreta. Presentamos con el sistema de transición de estados, lo podemos presentar con redes de Petri o cualquier otro lenguaje formal. Hay soporte para razonamiento composicional, modularidad y por lo tanto reuso. Las aplicaciones de este modelo hasta la fecha han sido en ingeniería de software, inteligencia artificial, medicina, electrónica. Pero espero que en el futuro se puedan ir expandiendo este tipo de aplicaciones. Incluso en física también se puede aplicar. El otro modelo que mencioné anteriormente, el diagrama de cuerdas, surgió precisamente de física, cuando quieren modelar sistemas en mecánica cuántica. Originalmente el otro fue propuesto por Roy Penrose en los 70s, pero en los 90 lo formalizaron con teoría de categorías. Y lo que intenta hacer este modelo es como hacer lo mismo, pero la diferencia es que hay unas ciertas diferencias en términos de los axiomas, etc. Pero computacionalmente parece que son equivalentes. No he demostrado esa equivalencia, pero en el futuro es una de las cosas en las que estoy trabajando. También podemos generar un modelo de componentes para ingeniería de software. Podemos extender la noción de unidades de cómputo con precondiciones y postcondiciones. Esto nos va a permitir estructuras de ramificación más expresivas. Podemos extender también con elección probabilística, porque al momento, por ejemplo, solo la elección es no determinística, pero podemos asignar probabilidades. Por ejemplo, hay unas redes de Markov categóricas y podemos hacer el mapeo con este tipo de cosas. Podemos también extenderlo con operadores de decomposición. Esto es bien importante cuando queremos estudiar diferentes maneras en que se puede estructurar un cierto computón compuesto. También otras propiedades algebraicas y por supuesto más aplicaciones, principalmente del mundo real. Nuestras son las referencias. Muchas gracias por atender. Gracias por esta presentación tan interesante. Permítanme a mí hacer primero una pregunta porque si no se me olvida y ahorita les paso la palabra. ¿Recuerda a Kimberly? Sí. Cuando estábamos haciendo su tesis intentamos, más bien especificamos informalmente su propuesta usando el método B. Pero pues no podíamos expresar muchas cosas, nos quedábamos así como que muy limitadas. Eso como, bueno, sí, veo que quizá con su modelo no puede expresar muchas más cosas. Entonces, esto lo hicimos también después de la implementación. Nos ayudó el aplicar el método B a encontrar algunos errores. Sí, ahorita tenemos una tesis de doctorado de Yanitza sobre un sistema distribuido basado en microservicios. Si yo quisiera usar su modelo en su tesis, ¿en qué fase me recomendaría aplicarla? ¿En qué fase del desarrollo de software? ¿En el análisis o después de la implementación? Se puede usar en diseño y ahora con la implementación ya se puede expresar de otra manera, porque la implementación ya realiza la semántica operacional, ya se puede ejecutar directamente todo el modelo. O sea, que sería en diseño y ya directamente en la implementación. Muy bien, muy bien. ¿Y su modelo también puede, supongo que sí, que se puede utilizar para detectar errores una vez que ya algo está construido y quiere uno detectar algún error? Con ese modelo puede uno detectar. Eso no lo presenté por el espacio, pero también en uno de los artículos presento que esos computones son libres de deadlocks. Es una de las cosas que faltó presentar. Y cuando los traducimos a redes de Petri podemos estudiar eso. Y para todos los operadores de secuenciamiento, de ramificación, etcétera, todos están libres de deadlock. Y podemos también analizar las propiedades de determinación, por ejemplo, cualquier otra operación. Obviamente tendremos que codificarlas con algún otro lenguaje formal para poder analizarlas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí le doy la palabra a los chicos. A ver, ¿quién quiere hacer? Por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se me hace una presentación bastante, pues es un grado de complejidad, para mí es un poquito alto. Entonces, digamos, ¿qué fue la motivación que te llevó a desarrollar todo pues todo tu trabajo? ¿Y qué background tienes como para poder enfrentarte a ello? Me gusta esa pregunta. Normalmente cuando se hace investigación hay un problema bien definido, ¿no? Empiezas con el problem solving, ¿no? Empiezas con el problema y ya le das solución, ¿no? A través de cualquier método. Aquí lo que empecé fue más curiosidad, porque a partir de la pregunta quería saber cómo se puede representar cualquier modelo de cómputo de alto nivel, qué es un modelo de cómputo de alto nivel, y cómo se puede generalizar toda esta estructura. Y a partir de ahí empecé más que a resolver el problema, empecé a imaginarme cómo pueden ser estas estructuras generales. Y es un proceso de retroalimentación, porque cuando me estaba imaginando usé teoría de categorías para formalizar lo que había pensado, pero después descubría que mi idea no estaba bien alineada, no estaba bien, no era rigurosa y tenía ciertos huecos, y ya regresaba otra vez a la idea y trataba de pensar, entonces cómo podría ser de esta manera, y otra vez empezaba, fue un círculo hasta que llegó un punto en el que ya se vio la teoría ya más estable. Tardó tiempo, pero fue ese ciclo de refinamiento entre imaginación y formalización. Y con respecto al background, pasé por varias facetas. En general, el background que tenía originalmente no estaba tan enfocado en esas cosas, y durante años tuve que estudiar por mi cuenta varias cosas formales, empezando con teoría de categorías, etc. Y pasé por otras áreas, en otras disciplinas, teoría de computación, y tuve que estudiarlo por mi cuenta, en mi tiempo libre. Mucho tiempo, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Alex. Bueno, yo tengo una duda. Tú hablaste de que estas cosas que los computadores son isomorfos, ¿no? Sí. O sea, entre uno y otro. Claramente que si tú tienes un computador y le inicias a añadir cosas, tú vas a saber que es isomorfo porque pues tú eres el que lo está llevando. Pero dado que te dieran dos aleatorios, por así decirlo, ¿cuál sería la complejidad de saber que uno sea isomorfo de otro, ¿no? Mira, bueno, no todos los computadores van a ser isomórficos porque depende de la estructura. Okay. Pero por ejemplo, cuando hacemos los colímites, el resultado sí va a ser isomorfismo entre ellos, son únicos, isomorfismo. Y si tú quisieras encontrar una relación isomórfica entre computadores aleatorios, tendrías que definir el morfismo entre esos dos computadores, el morfismo entre el computador A y B y entre el B y el C, de manera manual. Quisieras hacerlo de esa manera. Solo es para los colímites en donde sí podemos determinar el isomorfismo único. Sí, pero en general no son isomórficos. Incluso si comparamos un trivial con un primitivo, desde ahí podemos ver que la unidad de cómputo no está presente en los triviales. Ya desde ahí vemos que no pueden ser isomórficos esos dos tipos. Gracias. ¿Alguien más que guste preguntar? Sí. ¿Su repositorio o algo para poder ver su trabajo? Sí, de hecho esa implementación todavía no me gusta porque esas obligaciones de demostraciones, que los programadores tienen que proporcionar, eso creo que es una de las principales limitaciones con respecto a los métodos formales y a la práctica. Y ahí es donde estoy tratando de hacer una nueva implementación en un lenguaje mainstream como Java o etcétera, para tratar de simplificar esto.
sí, porque eso es difícil. Sí, es difícil, sí, nadie va a querer tocar eso en la práctica. Sí, porque un programador generalmente no tiene Ese background, exactamente, sí. Sí. Y por eso estoy tratando de abstraer eso en un framework que sea más sencillo de usar. Este es bueno porque este es correcto por construcción, pero muy difícil de usar del trade-off. Y eso qué bueno que usted está consciente de eso, porque usted está en esos dos mundos, en el mundo del desarrollo de software y en el mundo de la formalización, entonces puede darse cuenta de ese hueco que hay. Pero alguien que nada más se dedica a la verificación formal o a especificación formal, no podría darse cuenta de eso. Sí. Pues, ¿alguien más que guste preguntar? ¿No? Bueno, pues vamos a darle Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Nada,